Buenas, este es el repaso número 3 y se corresponde al tema integrabilidad de Riemann. Como siempre les digo, tengan esto en cuenta. En esta sección estudiaremos cómo determinar aproximaciones al área bajo una curva usando rectángulos cuya suma de áreas en ocasiones excede y en ocasiones queda por debajo del valor deseado del área que pretendemos calcular. Veremos cómo estas aproximaciones pueden afinarse tanto como queramos y finalmente vamos a usar estas aproximaciones para dar la definición matemática de área de una figura con un lado curvo, es decir, formado por la gráfica de una función. Empecemos definiendo el concepto de partición de un intervalo. Vamos a llamar partición de un intervalo compacto AB a un conjunto de puntos del intervalo ordenados con la relación menor a mayor, en donde el primer punto es A y el último B. Observe que si la partición P de AB tiene n puntos, el intervalo AB va a quedar dividido en los n-1 subintervalos que van a ser x0, x1, x1, x2, xn-1, xn, y así. A I sub k, que es x sub k menos 1, x sub k, le llamaremos el késimo subintervalo de la partición P de AB, con k igual a 1 a n. Y vamos a denotar su longitud o amplitud x sub k menos x sub k menos 1 por delta x sub k. La suma de las longitudes de los subintervalos, que no tienen que ser necesariamente iguales, va a ser igual a la longitud de todo el intervalo AB. Los puntos x sub k de la partición P los vamos a calcular como A más K por delta x sub k. Si la longitud de cada uno de los subintervalos de AB generados por la partición P es la misma, entonces decimos que la partición es uniforme y el delta x sub k lo vamos a calcular como B menos A sobre la cantidad de partes en que se va a dividir el intervalo. Llamaremos norma de la partición P a la mayor longitud de los subintervalos en que queda dividido el intervalo AB. Además, dadas dos particiones P y Q del intervalo I, se dice que P es posterior o más fina o que es un refinamiento de Q si se cumple que Q está incluido en P. Es decir, la partición P presenta todos los elementos de Q y al menos alguno más. Observen que si P es más fina que Q, entonces la norma de P va a ser menor o igual a la norma de Q. Por ejemplo, si tengo el intervalo I 2, 6 y P y Q dos particiones de I, observen que P es más fina que Q ya que Q está incluido en P. Definimos suma inferior de F relativa a la partición P a la suma de m sub 1 por delta x sub 1 más m sub 2 por delta x sub 2 y así hasta m sub n por delta x sub n, siendo delta x sub k la amplitud del subintervalo késimo con k igual a 1 a n y m sub k el ínfimo asociado a ese subintervalo. A menudo usaremos la notación sigma para escribir de manera más compacta las sumas con muchos términos. Por tanto, usando esta notación, la suma inferior será la sumatoria desde k igual a 1 hasta k igual a n de m sub k por delta x sub k. Análogamente definimos la suma superior de f relativa a la partición P, como la suma de m sub 1 por delta x sub 1, en este caso con mayúscula, más m sub 2 por delta x sub 2 y así hasta m sub n por delta x sub n con mayúscula. M sub k es el supremo de la función f en el késimo subintervalo. El supremo y el ínfimo de la función en cada subintervalo resultante de la partición P de AB pueden encontrarse en alguno de los extremos o en algún punto interior del subintervalo. Observe que cada producto m sub k por delta x sub k puede ser interpretado geométricamente como un área de un rectángulo, cuya base es delta x sub k y cuya altura es m sub k. Así, la suma superior o inferior de una función continua y no negativa en el intervalo AB, asociada a la partición P, es la suma de las áreas de todos los rectángulos cuyas bases son los subintervalos en los que queda dividido AB por la partición P y cuya altura es el supremo o ínfimo respectivamente de la función en el subintervalo considerado. En esta transparencia justamente se observa la interpretación geométrica que recién hablábamos de las sumas inferiores y superiores. Veamos este ejemplo. Queremos calcular la suma superior e inferior de x cuadrado
en el intervalo 0, 1, asociadas a la partición P igual 0, 1/4, 1/2, 1. Lo primero que hacemos es registrar cada subintervalo en el que queda dividido el intervalo 0, 1 con la partición P. Estos serían 0, 1/4, 1/4, 1/2 y 1/2, 1. Luego calculamos la amplitud o longitud de cada subintervalo, delta x sub k, haciendo la diferencia de x sub k menos x sub k menos 1. Por otra parte, el ínfimo, el menor valor funcional que toma la función en ese subintervalo, como la función es creciente entre 0 y 1, siempre va a ser f de x sub k menos 1, es decir, f evaluada en el extremo inferior de cada subintervalo. Luego el supremo, el mayor valor funcional que toma la función en cada subintervalo, por el mismo argumento como la función es creciente entre 0 y 1, va a ser f de x sub k, es decir, f evaluada en el extremo superior de cada subintervalo. Para terminar, hacemos los productos de ínfimos por delta x sub k y los sumamos, y los supremos por delta x sub k y los sumamos. Así obtenemos la suma inferior y superior respectivamente. En esta imagen observamos la función y igual a x cuadrado en el intervalo 0, 1. En amarillo mostramos el ínfimo de cada subintervalo y en azul el supremo de cada subintervalo. Observen que son las alturas de cada rectángulo correspondiente. Veamos los valores de algunas sumas que usaremos en este repaso. En el recuadro blanco son los datos que van a tener en la tabla para las pruebas. A la derecha les puse propiedades que cumplen las sumatorias y por lo tanto van a ser muy útiles a la hora de operar. La sumatoria de k igual 1 a n de una constante va a ser igual a n por c. La sumatoria de k igual 1 a n de 1 vale 1. Y la sumatoria de una constante por una función que depende de k va a ser igual a la constante por la sumatoria de la función. Y finalmente la sumatoria de la suma de dos funciones dependientes de k se va a calcular como la suma de las sumatorias de cada función. Pasemos a dar un segundo ejemplo. Queremos calcular las sumas superior e inferior de la función x cubo en el intervalo 0, 1, utilizando una partición que divide al mismo en n partes iguales, es decir, una partición uniforme. Observen que la amplitud de cada subintervalo, delta x sub k, como la partición es uniforme, va a ser siempre el mismo, y se calculaba como b menos a sobre partes en que dividía el intervalo, en este caso va a ser n. b vale 1, a vale 0, por lo tanto delta x sub k es igual a 1 sobre n. Además, un punto x sub k, que se calculaba como a más k por delta x sub k, va a ser igual a k sobre n. Como x cubo es una función creciente, el supremo m sub k con mayúscula será f de x sub k. Como f de x es x cubo, por tanto f de x sub k va a ser igual a x sub k al cubo, o sea, k sobre n todo al cubo. El ínfimo, como f es creciente, va a ser f de x sub k menos 1, es decir, x sub k menos 1 al cubo, que es k menos 1 sobre n todo al cubo. Sustituyendo el ínfimo y el supremo y el delta x sub k en la definición de suma inferior y superior, nos queda que la suma inferior de la función f asociada a la partición p va a ser igual a la sumatoria de k igual 1 a n de k menos 1 sobre n todo al cubo por 1 sobre n. Utilizando propiedades de sumatoria, todo lo que no tenga k, todo lo que no dependa de k actúa como constante para la sumatoria, por lo tanto la puedo sacar para afuera. Me quedarían 1 sobre n a la 4 para afuera multiplicando. Luego, utilizando la sugerencia, que decía que la sumatoria de k igual 1 a n de k cubo era igual a n cuadrado por n más 1 al cuadrado sobre 4, entonces me queda la sumatoria de k menos 1 al cubo, que va a ser igual a n menos 1 al cuadrado por n cuadrado sobre 4. Simplificando, queda que la suma inferior va a ser igual a n menos 1 al cuadrado sobre 4n cuadrado. Para calcular la suma superior es todavía más directo. Sacando 1 sobre n a la 4 multiplicando afuera de la sumatoria, me queda la sumatoria de k igual 1 a n de k cubo, que era directamente lo que nos sugerían, que era n cuadrado por n más 1 al cuadrado sobre 4. Haciendo cuentas, me queda que la suma superior
es n más 1 al cuadrado sobre 4n cuadrado. En este otro ejemplo vamos a calcular la suma superior e inferior de e a la menos x para una partición del intervalo 0b que divide al mismo en n partes iguales. De nuevo, la amplitud de cada subintervalo es constante y vale delta x sub k igual a b sobre n. Además, x sub k es k por b sobre n. A diferencia de los ejemplos anteriores, la función en este caso e a la menos x es decreciente, así que el supremo va a ser igual a f de x sub k menos 1, o sea, e a la menos x sub k menos 1. Si x sub k es igual a k por b sobre n, x sub k menos 1 va a ser igual a k menos 1 por b sobre n. Y f de x sub k menos 1 es e a la menos k menos 1 por b sobre n. El ínfimo en este caso va a ser igual a f de x sub k, o sea, e a la menos x sub k, que es igual a e a la menos k por b sobre n. Noten que es exactamente al revés a lo que veníamos haciendo. Antes el supremo era f de x sub k y el ínfimo era f de x sub k menos 1. Como acá la función es decreciente, se invierte. La suma superior entonces va a ser la sumatoria de k igual 1 a n de e a la menos k por b sobre n por b sobre n. Si saco para afuera los términos constantes multiplicados, la sumatoria la dejo tal cual así, ya que luego en otros cursos superiores vamos a ver cómo resolver este tipo de sumas. Luego, la suma superior va a ser b sobre n por la sumatoria de k igual 1 a n de e a la menos k menos 1 por b sobre n. En el último ejemplo vamos a aumentar un poquito la dificultad. En este caso, f de x es la función mínimo entre h de x y g de x, siendo h de x igual a x y g de x 2 menos x. Y p una partición del intervalo 0,2 que lo divide en 2n partes iguales. Tenemos que calcular la suma superior de f asociada a la partición p. Primero tenemos que entender con qué función estamos trabajando. La función mínimo me indica qué función se ubica por debajo de la otra en el intervalo que estoy considerando. En este caso, entre 0 y 1, igual a x está por debajo de igual a 2 menos x. Luego, entre 1 y 2, igual a 2 menos x se encuentra por debajo de igual a x. Por lo tanto, la función f va a valer x para todo x entre 0 y 1 y va a valer 2 menos x para todo x entre 1 y 2. Calculamos el delta x sub k sabiendo que b vale 2 y a vale 0 y que lo divido en 2n partes iguales. Así que delta x sub k es igual a 1 sobre n. Luego x sub k es igual a k sobre n. Además, el supremo, ya que me pedían la suma superior, va a variar según el intervalo, ya que igual a x es creciente y 2 menos x es decreciente. Así que m sub k con mayúscula va a ser igual a f de x sub k si x está entre 0 y 1, que es lo mismo que decir si k está entre 1 y n, y va a valer f de x sub k menos 1 si x está entre 1 y 2, es decir, si k está entre n más 1 y 2n. Pero ¿quién es f de x sub k si x está entre 0 y 1? F de x igual a x, o sea, f de x sub k es igual a x sub k, que vale k sobre n. ¿Y quién es f de x sub k menos 1 si x está entre 1 y 2? Bueno, f de x sub k menos 1 vale 2 menos x sub k menos 1, o sea, 2 menos k menos 1 sobre n. En consecuencia, la suma superior de f asociada a la partición p va a ser igual a la sumatoria de k igual 1 a n de k sobre n por 1 sobre n, más la sumatoria de k igual n más 1 a 2n de 2 menos k menos 1 sobre n, todo por 1 sobre n. Resolviendo el primer sumando, sacando 1 sobre n cuadrado multiplicando afuera de la sumatoria, me queda 1 sobre n cuadrado por la sumatoria de k igual 1 a n de k. Esta sumatoria la saco de tabla, que da n por n más 1 sobre 2. Teniendo en cuenta este resultado y simplificando me queda n más 1 sobre 2n.
El segundo sumando es la sumatoria de k igual n más 1 a 2n. Entonces, para resolverlo, vamos a hacer un cambio de variable. K' igual a k menos n. Si en los extremos de la sumatoria resto n, me queda que en el extremo inferior k menos n igual a 1 y en el extremo superior n. Como k menos n es k', me queda la sumatoria de k' igual 1 a n. Para que la expresión se mantenga, tengo que sustituir k en el interior de la sumatoria por k' más n. Luego, haciendo denominador común y sacando 1 sobre n cuadrado para fuera de la sumatoria, si uso linealidad y separo cada sumando en una sumatoria, me queda que la suma superior de f asociada a p es n más 1 sobre n. Repasemos estas proposiciones. Siendo p una partición cualquiera de AB, entonces la suma inferior no excede a la suma superior de f asociada con esta partición. Es decir, la suma inferior es menor o igual que la suma superior para cualquier partición P de AB. Pensemos, por ejemplo, en una partición P que divide el intervalo AB en n subintervalos. A medida que n crece, las sumas inferiores irán aumentando de valor, mientras que las sumas superiores irán disminuyendo. Lo que geométricamente nos sugiere que la aproximación que hacen los rectángulos por defecto en la suma inferior es cada vez mejor. Se va acercando por debajo al valor del área bajo la curva. Al igual que los rectángulos por exceso, van haciendo cada vez mejor la aproximación al valor de tal área. Se van acercando en este caso por arriba al área bajo la curva. A medida que tomamos particiones más finas, las sumas inferiores crecen y las sumas superiores decrecen, pero siempre las sumas inferiores quedan por debajo de las superiores. Entonces, las sumas inferiores tienden al supremo, j chico, y análogamente las sumas superiores tienden al ínfimo, j grande. El teorema condición de Riemann indica que f es Riemann integrable en AB si y solo si, dado un épsilon positivo, existe una partición dependiente de ese épsilon, de forma que la diferencia entre la suma superior y la inferior sea menor que épsilon. En la siguiente definición, observamos que si j chico es igual a j grande, f es Riemann integrable y por tanto es igual a la integral de a b de f. En el siguiente teorema se establece un resultado importante que es un caso particular, cuando los subintervalos que produce la partición P de AB son todos del mismo tamaño. El teorema nos dice que no importa cómo nos aproximemos, ya sea por debajo, con sumas inferiores, o por encima, con sumas superiores, mientras que aumentemos el número de rectángulos, con particiones que produzcan subrectángulos del mismo tamaño. Las sumas inferiores van a ir creciendo, tendiendo a un cierto límite, mientras que las superiores van a ir decreciendo, tendiendo al mismo límite de las sumas inferiores. El valor común de este límite, si f es no negativa, es lo que definimos como el área bajo una curva. La siguiente definición nos da la manera precisa de entender el concepto de área bajo una curva en un intervalo dado. El área bajo la curva I igual f de x en AB es un número que es mayor que todas las sumas inferiores y menor que todas las sumas superiores de f en AB. El teorema nos da luz sobre cómo podemos calcular el número A de la definición anterior. Si tomamos una partición P del intervalo AB con n subintervalos del mismo tamaño y calculamos el límite cuando n tiende a infinito de la suma superior o inferior, el valor del límite será el área bajo la curva que estamos procurando. Si consideramos un punto arbitrario, también llamado punto muestra, es decir, cualquier número de cada subintervalo x sub k menos 1 x sub k de la partición P de AB, a la sumatoria de k igual 1 a n del producto f evaluado en el punto muestra por delta x sub k, se le llama suma de Riemann de la función f asociada a la partición P en el intervalo AB. Este producto puede interpretarse como el área de un rectángulo de base delta x sub k y altura f evaluada en el punto muestra. La suma de todos estos productos dependen de la partición P y de la elección del punto en cada subintervalo. Si hacemos tender n a infinito, o lo que es lo mismo la norma de P a 0, las sumas de Riemann pueden que tengan un límite determinado.
Si este existe, se le llama integral definida de la función f en AB. La suma de Riemann se encuentra siempre entre la suma inferior y la suma superior. El límite de la suma de Riemann, cuando la norma de P tiende a 0, debe ser igual al área bajo la curva. Por lo tanto, la integral no es más que la suma del área de todos los rectángulos de altura f de x y base infinitésima de x. Entonces vamos a profundizar un poco más sobre la integral definida. En la notación para la integral definida de la función f en el intervalo AB, diremos que el símbolo de la integral se llama signo de integral y es la letra inicial de alargada de la palabra suma. La función f de x va a ser el integrando. Los valores x igual a a y x igual a b son los límites o extremos de integración, siendo x igual a a el límite inferior y x igual a b el límite superior. El símbolo de x lo leeremos como diferencial de x. Este está relacionado, como su propio nombre lo indica, con el concepto de diferencial visto en las derivadas. Si una función se integra con respecto a dx, esto quiere decir que la variable que ha sido previamente derivada es x. La variable x se le llama variable muda o variable ficticia, ya que el significado de la integral de AB de f de x es exactamente el mismo que el de la integral de AB de f de u o de la integral de AB de f de i. Todos ellos significan el límite, cuando existe, de las sumas de Riemann de f en el intervalo AB. En esta sección estudiaremos las propiedades básicas de la integral definida de una función. La propiedad lineal dice que si f y g son dos funciones integrables en AB, entonces su suma, f más g, va a ser integrable en AB. Y se cumple que la integral de la suma de las funciones integrables es igual a la suma de las integrales de cada una de las funciones. Por otra parte, si f es una función integrable en AB y alfa es una constante cualquiera, entonces su producto alfa por f es integrable en AB y se cumple que la integral de una constante por una función integrable es igual al producto de la constante por la integral de la función dada. El teorema de aditividad de intervalos dice que la integral de a a b de f es igual a la integral de a a c de f más la integral de c a b de f, siendo a menor que c menor que b. Observe que si c es igual a a o igual a b, la fórmula queda trivial. Incluso si el punto c no se encuentra en el intervalo AB, la fórmula del teorema sigue siendo cierta. Por último, vamos a ver dos definiciones importantes que se refieren a lo que pasa cuando los extremos superior e inferior de una integral están invertidos o son iguales. Cosas a recordar. Si f es una función continua, entonces es integrable. Además, si f es continua en AB menos D, siendo D un conjunto numerable, es decir, aquel conjunto cuyos elementos se pueden contar, entonces f va a ser integrable. Por otra parte, si f es monótona, también va a ser integrable. Finalmente, si f tiene un número finito de máximos o mínimos, va a ser integrable en el intervalo. Con el primer teorema podemos ver que la propiedad de integrabilidad de una función es una condición más débil que la propiedad de derivabilidad, ya que una función que es continua puede no ser derivable, sin embargo necesariamente va a ser integrable. Si f es una función integrable no negativa en el intervalo AB, la integral de f es un número no negativo. Además, como consecuencia de esto y de la propiedad de linealidad, se tiene la parte 2 del teorema. Si una función está por encima de la otra en un intervalo AB, la integral de la función por encima va a ser mayor que la integral de la función que queda por debajo. Por otra parte, una desigualdad de gran importancia en el cálculo integral es aquella que relaciona el valor absoluto de una integral de una determinada función con la integral del valor absoluto de la función. En la última sección de este repaso lo que vamos a hacer es presentar la forma integral del teorema del valor medio. El teorema del valor medio dice que la integral del producto de dos funciones f y g, si g es una función de signo constante, va a ser igual a mu por la integral de g. Mu es un valor entre el ínfimo y el supremo de la función f en AB. La nota dice que
En el caso de que además sea f continua, mu va a ser igual a f de c. Por lo tanto, la integral de AB de f por g me queda f de c por la integral de AB de g. El corolario del teorema de valor medio expresa que la integral de a a b de una función continua es igual a f de c por b menos a, siendo b el extremo superior y a el extremo inferior de la integral. Veamos un ejemplo de aplicación. Queremos calcular el límite cuando x tiende a 0 más de la integral de 1 más x a 1 más 3x de f de t de t, todo sobre 2x. Haciendo tendencias, se observa un límite indeterminado de tipo 0 sobre 0. El teorema de valor medio lo vamos a utilizar para resolver la integral. Luego a ese resultado lo vamos a dividir entre 2x y hacemos el límite. Como por dato de letra la función es continua, se puede utilizar el corolario del teorema de valor medio. Va a existir un c dependiente de x, un c sub x, perteneciente al intervalo 1 más x, 1 más 3x, tal que se cumple que la integral de 1 más x a 1 más 3x de f de t de t va a ser igual al producto de f de c sub x por 1 más 3x menos 1 más x, o sea, f de c sub x por 2x. Sustituyendo este resultado en el límite y simplificando, queda el límite cuando x tiende a 0 más de f de c sub x. Como c sub x es mayor o igual que 1 más x y menor o igual que 1 más 3x, por el teorema del límite comprendido, si x tiende a 0 más, c sub x va a tender a 1. Así que el límite me queda f de 1, que por dato de letra vale 3. Para terminar, un último ejemplo. Queremos calcular el límite cuando x tiende a más infinito de la integral de x a 2x de raíz de 1 más 1 sobre t por f de t de t, siendo f no negativa para todo x mayor o igual que 1, y además nos dice que la integral de x a 2x de f de t de t vale pi. En este caso tenemos un producto de funciones, f y la raíz, por lo tanto voy a utilizar ya sea el teorema mismo o la nota. Como f por dato de letra es no negativa, tiene signo constante, y la raíz de 1 más 1 sobre t es una función continua por ser suma, cociente y composición de funciones continuas, entonces se aplica la nota del teorema de valor medio. Va a existir un c sub x perteneciente a x y 2x, tal que la integral va a ser igual a la raíz de 1 más 1 sobre c sub x por la integral de f de t de t. Luego sustituimos este dato en el límite y como c sub x está entre x y 2x, por teorema del límite comprendido, si x tiende a más infinito, c sub x va a tender a más infinito. En consecuencia, 1 sobre c sub x tiende a 0 más y toda la raíz tiende a 1. Luego, si usamos el dato de letra que la integral de x a 2x de f de t de t vale pi, llevamos que el límite global va a valer pi. Bien, con esto terminamos el tercer repaso. Muchas gracias por llegar hasta acá. Cualquier duda, como siempre, pregunten en el foro.